Vamos a hablar hoy de la figura de Alonso Sánchez de Huelva, el prenauta, ¿no? El prenauta, sí, es una figura, es un tema que... Ahora vamos a explicar todo por qué es el prenauta, claro, etcétera. Es un tema que igual, fíjate, igual lo tenía que haber tratado nuestras compañeras de Dimensión Secreta, porque es un poco tema misterioso, ¿no? Tema misterioso porque es un personaje que realmente no se sabe si efectivamente existió, si existió con ese nombre, si realmente podemos acreditar que hubo una persona con este nombre y que hizo lo que se dice que hizo. ¿Por qué se llama el prenauta? Se llama el prenauta porque se habla durante mucho tiempo, se habló ya desde a partir del siglo XVI, de que la hazaña de Cristóbal Colón de descubrir América, pues tuvo, digamos, un precedente en un personaje que supuestamente viajó casi por casualidad a esas tierras, volvió de aquellas tierras y dio esa información a Cristóbal Colón, lo cual, digamos, que justificaría el empeño, la seguridad que tenía Cristóbal Colón en recorrer, en hacer ese viaje y llegar hasta lo que él pensaba que era Catay, que eran las Indias, y tener esa seguridad en sí mismo, esa confianza. Si cualquiera que se da un paseo por Huelva se va a encontrar un monumento del escultor León Ortega en que figura la inscripción: al marino Alonso Sánchez de Huelva, predescubridor del Nuevo Mundo. Además de eso, y también un instituto de educación secundaria, una embarcación de salvamento, etcétera. Bueno, hay una serie de reconocimientos a esta figura que, como digo, no es muy seguro que existiera. Es una historia, es una figura envuelta como digo, en la oscuridad, cuyo origen parte de historias más bien heterodoxas, pero que sin embargo han sido tratados por bastantes autores. Quizá uno de los primeros fue el fraile dominico Bartolomé de las Casas, que, aunque sin quererlo, quizá rebajó un poco el mérito de Cristóbal Colón a hacer referencia a este personaje. Es que decía, con la figura esta de Colón y demás siempre hay polémica, siempre. Sí, la verdad es que Colón, no era el primero en llegar, que de dónde era, su origen, de dónde era, sus intenciones reales. Es un personaje envuelto, desde luego, en el misterio, en el desconocimiento. Él mismamente se encargó de mantener toda su figura envuelta en cierto misterio. No sabemos por qué, pero dentro de ese misterio está, como decimos, la posibilidad de que hubiera recibido algún tipo de información previa a su viaje. Bartolomé de las Casas decía que había un rumor muy difundido en la época, según el cual una carabela o un navío que había salido de España, no sé muy bien si podía ser incluso del Reino de Portugal, iba cargada de mercancías para o bien Flandes, Inglaterra, incluso Irlanda se dice, y que fue empujado por una terrible tormenta, y de esa tormenta dio a parar a unas islas desconocidas para él, para las personas que iban allí. Según dicen, los que llegaron a aquella isla, pues encontraron unos indios muy acogedores, hasta el punto tan acogedores que que fueron víctimas de la sífilis, que se cree que es una enfermedad originaria. Muy acogedores, ¿eh? Muy acogedores y acogedoras, sobre todo. Hospitalarios. Muy, muy hospitalarios. Parece ser que este supuesto marino, Alonso Sánchez, en esa isla, anotó la posición de las estrellas, las corrientes, las aves en que las sobrevolaban. Lo que no pudo pensar es que le esperaba un regreso prácticamente de pesadilla, ya que tuvo que luchar contra un mar embravecido, con una embarcación mermada, a pesar de que dice que ahí no sabías a lo que iba, será 1400 y pico, 1490 y... 1400 y no llegaba, sí, que 1478. 1400 y pico. Sí, unos cuantos años antes. No sabes antes. A lo que ibas, no sabes a lo que te exponías, cómo estaba el mar, la situación, claro. Pues dice que después de llegar a esas islas e intentar volver, llegaron a Canarias y dicen que solo quedaban vivos 6 marineros de la tripulación de aquel barco. La leyenda incluso dice los nombres de los supervivientes, unas coplas que recopiló Fray Bernardino de Ramos en 1573, casi un siglo después de este viaje. Según él, los nombres eran Pero Fernández, Juan Bermúdez, Pero Francés, Franco Niño y Juan de Umbría. Según parece, llegaron a la aldea de San Sebastián de la Gomera, donde recibieron ayudas de unos vecinos. Un potentado local les dio ayuda y cobijo,
y les dejó manos de un marinero italiano que casualmente estaba fondeado en la isla, que era Cristóbal Colón. Dice que la leyenda que el moribundo cedió los escritos con sus datos sobre la situación de las islas a este marinero con la promesa de que los haría llegar a sus parientes en Huelva. Bien, en principio parece ser que Cristóbal Colón se haría cargo, le haría el favor. Le haría el favor. Y se quedaría, digamos, con estas informaciones. Pero también hay más y más referencias a este extraño, este supuesto marinero. Así, Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General de Natural de las Indias, de 1535, dice efectivamente que una carabela que iba desde España hasta Inglaterra, pues igualmente sobrevino una tormenta terrible que tuvo la necesidad de recorrer hacia poniente, es decir, hacia el oeste, muchos días, y descubrió varias islas o incluso parte de las Indias, según dicen. Dice que este piloto era íntimo amigo de Cristóbal Colón y que en muchos escritos le dejó a Cristóbal Colón una carta en que hacía referencia a todas estas islas. Pero ¿quién era este marino? Algunos era andaluz y Colón tropieza con él en la Madeira. Según otros, era vizcaíno. O sea, también aquí estamos la polémica de dónde venía, etcétera. Dónde le encontró, dice que se le encontró en Madeira, otros dicen que le encontró en Canarias, otros dicen que le encontró en Cabo Verde, en Porto Santo. Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, Gómez Suárez de Figueroa, dice que oyó contar su padre esta historia, que era servidor de los Reyes Católicos, y en su obra, Los Comentarios Reales, de 1609, hace una reconstrucción minuciosa de los hechos. Dice que en el año 1484, uno más o menos, dice, un piloto natural de la villa de Huelva, en el condado de Niebla, llamado Alonso Sánchez de Huelva, ya especifica claramente de dónde era y su nombre. Dice que tenía un navío pequeño con el cual contrataba por la mar y llevaba de España a las Canarias según las mercaderías, ahí se vendían bien. Vamos, que esto, en Canarias era un mercader que compraba cosas en la península, las llevaba a Canarias, en Canarias las vendía y compraba cosas en Canarias y las traía a la península. En uno de esos viajes, un temporal, como siempre, le hizo desviarse de su ruta y dice que estuvo 28, 29 días sin saber dónde estaba por la tormenta, hasta que llegó, como siempre, a una isla de la que se sospecha, según este Garcilaso de la Vega, que es lo que ahora se llama Santo Domingo. Hay que decir que la teoría de que fuera un navegante que provenía o que volvía de las Canarias hacia la península, perdón, y que fue desviado por una tormenta, tiene más sentido dado que la ruta de los vientos alisios que lleva precisamente hacia América o hacia las islas del Caribe, digamos que pasa por el sur de Canarias, de manera que es posible que efectivamente una tormenta les desviara de esa ruta y les llevara por esos vientos alisios que te llevan necesariamente hacia el oeste. Pregunta que te hago. Supuestamente, si la gente lo primero que pone es el nombre de Alonso Sánchez de Huelva, puede leer. Su existencia no está probada, entra en esa polémica. ¿Tú qué crees? Bueno, hay datos, algunos autores, por ejemplo, señalan que sí que es muy posible, porque hay un hecho fundamental en lo que es el descubrimiento de América, que es la noche del 9 al 10 de octubre de 1492, en que hay una rebelión de los marinos frente a Cristóbal Colón, que ya muchos días de navegación no encuentran la tierra que les prometía y hay realmente una rebelión, un levantamiento. Cristóbal Colón se reúne con los hermanos Sánchez Pinzón y les comunica algo. Algunos autores señalan que lo que les comunica es que él tiene información previa, es decir, no van a lo desconocido, no van a la deriva. Él sabe hacia dónde van y sabe que están a muy pocos días de encontrar tierra, como evidentemente sucedió pues un par de días después. Parece que sí que hay ciertos datos que indican la posibilidad de que efectivamente algún marino, años antes de Cristóbal Colón llegara a esas tierras, volviera y de alguna manera Cristóbal Colón conociera la historia. Yo creo que sí que es posible, como digo, por este hecho y por el hecho de que cuando Cristóbal Colón inicia esta aventura, lo hace con absoluto convencimiento de llegar. También es cierto que Cristóbal Colón seguramente no era consciente de que iba a descubrir, entre comillas, un nuevo mundo, sino que él creía que era una ruta más cercana
hacia Cathay, hacia lo que era China, incluso que lo que eran las Indias. Pero lo cierto es que por una cosa o por otra hace un descubrimiento que cambia por completo la historia de la humanidad. Por lo tanto, siempre vamos a conocer figuras como esta y siempre se va a poner en cuestión también todo lo de Colón, ¿eh? Claro, se va a poner en cuestión sobre todo porque ¿de dónde sale este nombre de Alonso Sánchez de Huelva? ¿De dónde salen los datos que tiene el indio Garcilaso de la Vega? ¿Por qué da datos tan precisos? Pero si te fijas también lo que digo, ¿no? Todo parece ser que todo lo que le rodea también a Cristóbal Colón, todo también es polémico, ¿eh? Es llamativo. Es llamativo. Fíjate, desde la reciente descubrimiento descubrimiento de su tumba, en que se encuentra que solo hay un 20% de un cadáver. O sea, ni siquiera está su tumba completa. La figura de Cristóbal Colón está envuelta en enigma desde su propio origen, y como hemos comentado, no sabemos si era genovés, como ha pasado en la historia, como genovés, si era de origen mallorquín, por el apellido, si era incluso de origen portugués, no se sabe muy bien. Pero lo que es cierto que a pesar de que diga, no, es que no fue el primero que llegó y demás, pero fue el primero que se asentó allí y que empezó a desarrollar todo lo que es la idea de América, cómo se fue creando, cómo se fue desarrollando. O sea, puede ser que no fue el primero en llegar, pero... El hecho significativo no es que fuera el primero en llegar. El hecho significativo no es que fuera el primero en llegar, porque de hecho ya se han descubierto asentamientos vikingos en la zona de Terranova, incluso se cree que en la zona del norte de Norteamérica, asentamientos vikingos, quizá del siglo XII, siglo XI. Efectivamente, es posible que los vikingos llegaran a Norteamérica siglos antes que Colón, pero el hecho fue que el descubrimiento de Colón vino acompañado de toda una campaña o de una industria y de un movimiento de colonización llevado a cabo por la corona española en aquel momento. No se quedó en una menor anécdota en la historia, sino que llevó a cabo, pues fue el inicio de un auténtico, de un hecho quizá de los más importantes de la historia de la humanidad, que cambió por completo la historia. Cambió la historia totalmente. Totalmente, y que sigue siendo, o que seguimos arrastrando ese descubrimiento hasta hoy. El mundo se entendería sin este hecho, por mucho que algunas personas quieran negar o quieran hablar de encuentro entre dos pueblos. Bueno, efectivamente fue un encuentro generalmente belicoso, como suelen ser los encuentros entre civilizaciones en aquella época, pero para el mundo occidental fue un descubrimiento de unas nuevas tierras y el aprovechamiento de unos recursos inigualables. Pues, Toño, un placer como siempre. Gracias por traernos un poquito más, un trocito más de la historia de España. A ti, Alfonso.